Cariño, a partir de este sueldo vamos a manejar el dinero cada uno por su lado. Ya me cansé de ser tu sostén, me anunció mi marido. Yo lo acepté con una sonrisa de oreja a oreja, y cuando mis suegros, esos que siempre llegaban a comer hasta no poder más sin pagar un centavo, entraron a la cocina, se quedaron sin palabras ante lo que encontraron. Pero antes de seguir, dale like y suscríbete si quieres ver cómo termina esto. Ahora siéntate bien y disfruta la historia. Para entender cómo llegamos aquí, tienes que conocer a Sofía. Sofía abrió los ojos a las 6 de la mañana cuando sonó el despertador. El sol todavía no se había asomado sobre el skyline helado de Chicago, pero ella prefería así las mañanas, sin carreras, sin apuros. Se levantó despacio, con cuidado de no despertar a Hassan, se envolvió en la bata y se metió al baño. El agua fría le terminó de espabilar la cabeza. Tenía 31 años y llevaba ya 8 trabajando en una gran empresa de cadena de suministro y logística. Entró como coordinadora de base y fue escalando hasta llegar a dirigir el equipo de transporte internacional. Su sueldo rondaba los $8,000 mensuales y las bonificaciones trimestrales podían sumarle otros 3,000. No era un trabajo fácil, imprevistos a diario, contenedores varados en aduana, documentación con errores, proveedores que incumplían fechas. Sin embargo, Sofía tenía un don especial para tomar decisiones en caliente y salir airosa de cualquier embrollo. Bajó a la cocina, puso la cafetera expreso y sacó de la nevera todo lo que necesitaba para el desayuno. Cocinar era su válvula de escape después de jornadas tan intensas. Mientras troceaba verduras o amasaba con las manos, la mente se le vaciaba de llamadas, correos y urgencias. Los fines de semana llegaba a pasarse 5 horas entre fogones, probando recetas nuevas, y eso le daba una alegría que pocas cosas podían igualar. Hassan apareció en la cocina pasadas las 7, con el pelo revuelto y cara de sueño. Trabajaba como delineante estructural en una constructora y ganaba unos $5,500 al mes, un sueldo sólido para Chicago. Cuando se casaron, 5 años atrás, Sofía fue muy clara. No quería roles de género anticuados, y desde luego no iba a convertirse en ama de casa. Hassan asintió en su momento, casi extrañado de que ella lo mencionara. Pero el tiempo fue pasando, y Sofía fue asumiendo de manera natural todas las tareas del hogar. No porque nadie se lo impusiera, sino porque genuinamente disfrutaba de tener la casa en orden y la cocina activa. Hassan nunca se lo pidió. Simplemente lo fue dando por hecho. El desayuno de esa mañana fue una tostada de aguacate con salmón ahumado y un vaso de zumo de naranja recién exprimido. Hassan comió callado, con la vista clavada en el teléfono. Sofía apuró su café y lo observó unos segundos. Parecía estar en su propio mundo, y ella no lo interrumpió. Cada uno tiene derecho a sus silencios. Hassan salió primero, tenía reunión a las 9. Sofía se quedó media hora más. Metió los platos al lavavajillas, limpió las encimeras y puso una lavadora. Todo rápido, de memoria, sin pensarlo. En la oficina, el día fue el de siempre, un caos organizado. Un proveedor en Taiwán se retrasó con un envío de componentes y tocó buscarle salida por rutas alternativas. 3 videollamadas, decenas de correos y una gestión intensa con el agente de aduanas más tarde, el problema estaba resuelto justo antes del almuerzo. El señor Michey, su jefe, asintió con gesto de aprobación. Ya hacía tiempo que nada de lo que hacía Sofía le sorprendía. Esa tarde paró en el Whole Foods de camino a casa. Al día siguiente era sábado, y los sábados la familia de Hassan venía a comer. Era un ritual que llevaban 3 años repitiendo desde que Michael, el hermano de Hassan, tuvo su tercer hijo. Michael tenía 38, su mujer Liz 34. Los niños llegaron seguidos, así que ahora tenían 2 pequeños y una niña de 4 años. Liz siempre aparecía al límite del agotamiento de estar con ellos las 24 horas, y Michael cargaba con el estrés del trabajo encima. Fue Carol, la madre de Hassan y Michael, quien propuso que los sábados quedaran todos en casa de Sofía y Hassan.
El argumento era sencillo. Tenían más espacio y Sofía cocinaba de maravilla. Al menos un día a la semana, Liz podría descansar de la cocina. Sofía no puso ningún reparo. Le encantaba cocinar para mucha gente, ver las caras de satisfacción y escuchar los elogios. Llenó el carrito con todo lo que hacía falta. Un costillar de ternera de primera, verduras orgánicas frescas para la guarnición, una bolsa grande de mezcla de hojas artesanales, nata espesa, 3 tipos de queso importado, harina de calidad para hacer panecillos de ajo caseros y fruta variada, manzanas, peras y uvas. Para el postre, frambuesas y arándanos frescos, chocolate belga, huevos y leche. En caja, el total llegó a $185. Sofía pagó con su tarjeta y guardó el ticket en un bolsillo aparte de la cartera. Tenía ese hábito. Guardaba todos los recibos y a final de mes los volcaba en una hoja de cálculo. No era tacañería, era orden. Le gustaba saber exactamente a dónde iba cada dólar de su dinero. La hacía sentir en control. Al llegar a casa, Jason estaba en el sofá con el ordenador. Sofía cargó las bolsas hasta la cocina y empezó a colocar la compra. Jason se asomó y miró la cantidad de comida acumulada sobre la encimera. Mañana vienen mis padres, ¿no? Sí. ¿Y Michael, Liz y los niños? Compraste mucho. Son 7 más nosotros 2. 9 en total. Y encima suelen llevarse sobras para varios días. Jason asintió y volvió al sofá. Sofía, mientras llenaba la despensa, fue trazando mentalmente el menú del día siguiente. Primero lo primero, el costillar al horno. Eso iba a necesitar unas cuantas horas. Mientras el costillar descansaba en el horno, Sofía fue organizando mentalmente el resto. Primero las patatas gratinadas con su base cremosa, después las ensaladas, luego los panecillos de ajo y para cerrar, la tarta de chocolate. El sábado arrancó sin contemplaciones. A las 8 de la mañana, Sofía ya llevaba el delantal puesto y trabajaba en la cocina. Había puesto música tranquila de fondo, algo que le ayudaba a entrar en ritmo. Se preparó un café bien cargado y se metió de lleno en la faena. Frotó el costillar con paciencia, cubriéndolo con una mezcla de hierbas aromáticas, ajo machacado y sal gruesa, y lo introdujo en el horno. Enseguida pasó a las patatas. Las cortó en láminas casi transparentes para el gratinado, mientras en un caso calentaba nata espesa junto con queso gruyere. Sus movimientos eran seguros, sin dudar. Las manos saben lo que hacen cuando llevan años haciéndolo. Jason apareció entrada la mañana cerca de las 11, con cara de no haber dormido del todo bien, enfundado en unos pantalones de chándal y una camiseta que pedía a gritos la plancha. En los fogones borboteaban varias ollas y del horno llegaba un olor que llenaba toda la casa. ¿Te echo una mano en algo? Sí, pon la mesa en el comedor. Los manteles individuales buenos están en el cajón de arriba. Él desapareció obediente con platos y cubiertos. Sofía, mientras tanto, batía la nata para la tarta. Justo cuando colocaba la última frambuesa encima del postre, sonó el timbre. El reloj marcaba exactamente la 1. Sus suegros no fallaban nunca en ese sentido. Eran agresivamente puntuales. La primera en cruzar la puerta fue Carol, la suegra. 1,73 m, complexión sólida, pelo corto y una expresión que raramente transmitía satisfacción plena. Llevaba su habitual bolsa grande de tela. Sofía ya sabía lo que había dentro. Una colección de recipientes vacíos, listos para volver cargados. Tras ella entró Michael, alto y delgado, con ese aspecto de quien carga demasiadas cosas a la vez. A su lado, Liz, pálida y con las ojeras marcadas, empujando suavemente a los niños hacia adentro. Los 3 mayores desaparecieron corriendo hacia la habitación de los juguetes. La pequeña se quedó pegada al muslo de su madre. Sofía empezó a llevar las fuentes al comedor. El costillar en su punto exacto. Las patatas gratinadas, doradas y burbujeantes. Una ensalada generosa con queso de cabra y nueces caramelizadas. Panecillos de ajo todavía calientes. Y coronando la mesa, la tarta de frutas y chocolate. Carol hizo su ronda habitual,
recorriendo los platos uno a uno como si llevara bloc de notas. Te has lucido. Las patatas tienen buena pinta, bien doraditas, aunque la carne podría haber estado un pelín más tiempo dentro. Y la ensalada, con un poco más de aliño no hubiera estado de más. Pero bueno, se puede comer. Sofía sonrió. No dijo nada. Ya conocía ese patrón de memoria. Primero el piropo con trampa, después el pero. Era el estilo de Carol, su firma inamovible. Antes le resbalaba, pero ese día, no supo exactamente por qué, le llegó un poco más adentro de lo habitual. La comida fue larga y sonora. Los niños entraban y salían disparados hasta que hubo que llamarles a gritos para que se sentaran. El más pequeño decidió que ese día solo existía el pan. Los adultos, por su parte, se ocuparon de sus propios asuntos. Michael se desahogó con su trabajo. Un jefe que pedía lo imposible, plazos imposibles de cumplir y un equipo que no terminaba de arrancar. Liz habló en voz baja de un roce con una profesora de la guardería, que según ella, no prestaba la atención suficiente a los niños. Carol volvió, como cada vez, a lamentarse de su pensión. Con lo que dan no llega para nada, decía, los precios no paran de subir. Jason estuvo la mayor parte del tiempo callado, soltando algún comentario neutro de vez en cuando. Sofía también. Escuchaba, miraba. Normalmente disfrutaba de ese momento, ver a la gente satisfecha alrededor de su mesa. Pero ese día ese disfrute no apareció. Cuando todos estaban repantigados en las sillas, con el estómago lleno, Carol sacó los recipientes de la bolsa, grande, mediano, pequeño. Con una metodología que no dejaba margen para la improvisación, empezó a empaquetar. Un trozo generoso de costillar, las patatas que quedaban, media ensalada, los panecillos sobrantes. Sofía lo observó en silencio. 5 horas de cocina, casi $190 de compra, desfilando ordenadamente hacia esa bolsa de tela. Antes nunca le había dado mayor importancia. Le parecía lógico. Mejor que se lo llevaran a que acabara en la basura. Con 3 niños en casa, les alcanzaría para comer varios días. Pero en ese momento, viendo a su suegra llenar los tuppers con la misma naturalidad de siempre, algo dentro de ella chisporroteó. Quizás fue lo de la carne, o lo del aliño, o simplemente el peso acumulado de 3 años. La familia se marchó alrededor de las 6. Jason recogió la mesa y llenó el lavavajillas. Sofía limpió las encimeras y metió en la nevera lo que quedaba, que tampoco era mucho. Lo justo para que los dos pudieran cenar algo ligero esa noche. Más tarde, cuando la cocina estuvo en orden y el silencio volvió al piso, Sofía se sentó frente al ordenador y abrió su hoja de cálculo. La llevaba usando desde los tiempos de la universidad, cuando cada euro contaba. Anotó los $185 de la compra. Luego, casi sin pensarlo, empezó a revisar los meses anteriores, los costes de cada comida familiar del fin de semana. 160, 175, 190, 150, 200. Abrió la calculadora. Solo en el último año había destinado más de $9,000 a las comidas familiares del fin de semana. Se recostó en la silla y se quedó mirando la pantalla. Más de $9,000. Sin contar la compra diaria, las facturas, la limpieza, la ropa, los regalos de cumpleaños, los de Navidad. Nunca se había parado a calcularlo. Simplemente compraba, cocinaba y punto. Pero ahora, con esa cifra delante en blanco y negro, algo se movió dentro de ella. No fue rabia. Sofía no era de esas personas que explotan. Lo consideraba ineficiente y un gasto de energía. Fue algo más tranquilo y más hondo. La certeza, fría y clara, de que el equilibrio llevaba demasiado tiempo roto. Ella ponía el dinero, el tiempo y las ganas, y a cambio recibía comentarios sobre el punto de cocción de una carne. Pero Sofía no era el tipo de persona que se queda enredada en esos pensamientos sin hacer nada con ellos. Cerró el portátil, se estiró y fue a la cocina a preparar algo sencillo para los dos. Una ensalada pequeña con los pocos trozos de carne que habían sobrado. Jason estaba en el sofá viendo baloncesto. Ella se hizo un té y fue a sentarse a su lado, y así terminó el día.
como siempre, como cualquier otro sábado. Lo que vino después, sin embargo, fue distinto. La semana siguiente, Sofía empezó a notar algo raro en Jason. Llegaba del trabajo callado, cenaba sin decir mucho, y luego se quedaba con el teléfono en la mano, leyendo con el ceño fruncido durante ratos largos. Sofía no le dio demasiadas vueltas. Cada uno tiene su cabeza llena de cosas. No siempre hace falta preguntar. El miércoles por la noche, mientras cenaban, Jason rompió el silencio de golpe. Oye, Peters me contó algo hoy que me pareció curioso. Peters. ¿Quién es? Un tío nuevo en el departamento de ingeniería. Lleva un mes con nosotros. Tiene 40 y pico. Está divorciado. Sofía asintió sin levantar mucho la vista del plato. ¿Y qué dijo? Me estuvo contando lo del divorcio. Cuando repartieron todo, su ex se quedó con la mitad de la casa, aunque llevaba 5 años sin trabajar. En casa todo el tiempo. Y encima pedía pensión para ella. No manutención de los hijos, sino para ella directamente. Imagínate. Pasa. Esas cosas pasan. Sí, pero él dice que el mayor error fue tener una cuenta conjunta. Como todo el dinero estaba mezclado desde el principio, el juez consideró que ella tenía derecho a la mitad de absolutamente todo. Sofía dejó el tenedor y miró a su marido. Jason, ¿por qué me estás contando esto? Solo lo comparto. Es su experiencia. Dice que si hubieran manejado el dinero por separado desde el principio, el divorcio habría sido mucho más limpio, cada uno con lo suyo. Ella no habría podido reclamar nada de lo que era de él. Ya veo. De hecho, cree que hoy en día es lo más inteligente para cualquier pareja. Finanzas completamente separadas. Cada uno se responsabiliza de lo suyo. Sabes exactamente en qué gastas. No hay confusión, no hay dependencia. Sofía terminó lo que quedaba en su plato, se limpió con la servilleta y lo miró con calma. Jason, si tienes algo que decirme, dímelo directamente. No necesitas usar la historia de tu compañero de trabajo para llegar al tema. No, en serio, solo es algo en lo que estaba pensando. Está bien. Se levantó, recogió su plato y lo llevó al fregadero. Si él no estaba listo para decirlo con todas las letras, ella no iba a empujarlo. Sofía detestaba ese tipo de conversaciones en las que nadie dice realmente lo que piensa. Las indirectas le parecían una pérdida de tiempo. Si tenía algo en mente, ya lo diría. Al día siguiente, el jueves, Jason llegó a casa igual de perdido en sus pensamientos. Sofía estaba preparando salmón al horno con limón y romero. Él se sentó en la isla de la cocina con el teléfono, leyendo con esa misma expresión concentrada. Al pasar por detrás de él, Sofía echó un vistazo rápido a la pantalla. Era un artículo sobre independencia financiera en parejas modernas. No dijo nada. Siguió cocinando. Después de cenar, mientras ella lavaba los platos, lo vio desde la cocina escribir algo en el buscador del portátil. Sofía entendió perfectamente lo que estaba pasando. Una idea había aterrizado en la cabeza de su marido y estaba tomando raíces. Tarde o temprano iba a verbalizarla. Ella no tenía prisa. Dejaría que llegara solo a sus conclusiones y que se las dijera de frente, como adultos. El viernes fue un día largo. Sofía tuvo que quedarse en la oficina hasta tarde terminando un informe trimestral para la sede central. Llegó a casa cerca de las 10, completamente agotada. Jason le había calentado lasaña de la que había sobrado. Comieron en silencio frente a la tele y se fueron a dormir pronto. Pero la calma de ese viernes no duraría. El sábado por la mañana volvió a empezar el ciclo de siempre. Sofía se levantó a las 8, se tomó su café y fue directamente a una pescadería de calidad. Ese fin de semana había decidido preparar lubina chilena a la sal. Llevaba tiempo con ganas de intentar esa receta. Recorrió los estantes con cuidado, eligiendo las piezas más frescas. La lubina no era barata, unos $35 la libra, pero compró una pieza grande de casi 4 libras. Añadió al carrito verduras orgánicas, hierbas frescas, quesos artesanales y nata. El total llegó a $170. En casa empezó a trabajar. Limpió el pescado,
lo rellenó con rodajas de limón y eneldo y lo enterró completamente en una capa gruesa de sal kosher humedecida antes de meterlo al horno. De guarnición preparó un risotto de setas silvestres, 3 ensaladas distintas y una limonada casera con menta. A la 1 de la tarde, la mesa estaba puesta y todo listo. La familia llegó puntual. Carol entró directa a la cocina, olfateando el ambiente. Huele a pescado, lubina, con lo carísima que está. Sofía no respondió. Estaba pasando una de las ensaladas a una fuente bonita para servir. Su suegra esperó un momento, vio que no había respuesta, y se fue a la sala. La comida fue bien. Todos elogiaron el pescado. La lubina había quedado perfecta, tierna, jugosa, con el punto justo de sal. Hasta los niños repitieron. Liz pidió la receta. Michael comía en silencio, pero con esa expresión de quien está disfrutando de verdad. Carol, fiel a su costumbre, señaló que el risotto había quedado demasiado blando y que la limonada estaba muy ácida, como cada semana. Era algo casi mecánico, era físicamente incapaz de terminar una comida sin encontrar algo que criticar. Sofía la escuchó pensar que había invertido $170 y 5 horas de su sábado, y que su recompensa era un comentario sobre la textura del arroz. Cuando acabaron el postre, Carol metió la mano en su bolsa de tela para sacar los tuppers de siempre, pero antes de empezar a llenarlos, se dio la vuelta hacia Sofía. Oye, Sofía, sabes que muchas parejas jóvenes hoy en día gestionan su dinero por separado. Sofía, que estaba recogiendo platos, se paró y la miró directamente. Dinero separado, sí. Cada uno administra su propio sueldo. Dicen que es muy cómodo. ¿Cómodo para quién? Para los dos, para cada uno. Piénsalo. Cuando una pareja mezcla su dinero, los conflictos llegan solos. Uno gasta de más, el otro de menos, y el resentimiento va creciendo poco a poco sin que nadie lo note. En cambio, si cada quien maneja lo suyo, cada uno responde por sí mismo y listo, sin peleas, sin reproches. Sofía dejó la pila de platos sobre la mesa muy despacio. ¿Y dónde leíste eso? En Internet. Hay un montón de artículos sobre independencia financiera en el matrimonio. Le mandé uno a Jason y me dijo que lo había leído. Verdad, cariño. Jason, desde el otro extremo de la mesa, se puso rojo hasta las orejas y asintió sin decir nada. Sofía sonrió, sin abrir la boca. Su mente estaba completamente fría, completamente clara, y en ese momento lo vio todo. El cuadro con Carol había puesto la idea en la cabeza de Jason. Él le había dado vueltas, había consultado a su amigo Peters, ese compañero divorciado y con rencor acumulado. Había leído artículos en Internet. Y ahora su suegra sacaba el tema en la mesa familiar, delante de todos, para que no hubiera manera de ignorarlo. Ah, ya veo. Eso fue todo lo que dijo Sofía. Carol, interpretando ese silencio como falta de resistencia, siguió adelante con entusiasmo. Leí un artículo excelente que explicaba que las cuentas bancarias conjuntas son básicamente una reliquia del pasado. Antes tenía sentido, porque las mujeres no trabajaban fuera de casa y alguien tenía que gestionar el dinero familiar. Pero hoy los dos trabajan, los dos generan ingresos. ¿No es más lógico que cada uno sea financieramente independiente? Es lo que se lleva ahora, ¿sabes? Sí, muy moderno, aceptó Sofía con calma. Su suegra esperaba más entusiasmo. Como no lo encontró, siguió empujando. Tú trabajas mucho, Sofía, y tienes tu propio sueldo. ¿Por qué no lo prueban los dos? Cada uno con su dinero, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Eso es libertad de verdad. Sofía sonrió, recogió los últimos platos y se fue a la cocina. Detrás de ella, escuchó cómo Carol, con una satisfacción que casi se podía ver en el aire, empezaba a llenar sus tuppers. La mitad del pescado, todo el risotto que había sobrado, 2 ensaladas completas y una jarra entera de limonada. Comida para toda la semana en casa de Michael. La familia se marchó tarde. Jason recogió la mesa en silencio. Sofía cargó el lavavajillas en silencio. No cruzaron ni una palabra. Cada uno estaba dentro de su propia cabeza. Cuando la cocina quedó impecable, Sofía fue a su despacho.
Encendió el ordenador y abrió su carpeta financiera. Sacó una caja de zapatos donde guardaba todos los recibos del último año, los desplegó sobre el escritorio, abrió su aplicación bancaria, descargó cada extracto de sus tarjetas de crédito y se puso a hacer números. Cenas de fin de semana para la familia de Hasson, 9. $1,000 al año. La compra semanal para los dos, $6,000 al año. Servicios, electricidad, agua, gas, internet, $3,000 al año. Divididos entre dos, deberían ser 500 cada uno. Productos de limpieza y artículos del hogar, $200 al año. Ropa. Sofía vestía de forma sencilla, apostaba por prendas de calidad que duraran. $500 al año. Regalos familiares. Para el cumpleaños de Carol, un regalo de unos $150. Para Michael, 100. Para Liz, 75. Para cada uno de sus 3 hijos, $50. Sumando Navidad y los regalos para su propia familia, la cifra anual rondaba los $500. Sofía construyó una hoja de cálculo detallada, categoría por categoría. Luego miró los totales. De sus $8,000 netos al mes, prácticamente todo su dinero se evaporaba en gastos del hogar. Le quedaban quizá $500 para un café, unos cosméticos o cualquier pequeño capricho personal. Hasson, de sus $500 netos mensuales, aportaba exactamente $150 a la cuenta conjunta para facturas. A veces, si Sofía se lo pedía concretamente, añadía $200 o $300 para la compra. De vez en cuando, muy de vez en cuando, compraba algún electrodoméstico grande. Una aspiradora, un microondas. Eso pasaba una vez al año como mucho. El resto, más de 4. $500 cada mes, se los gastaba completamente en sí mismo. En gadgets, un iPhone nuevo o un smartwatch cada 6 meses. Los viernes salía con sus amigos a ver deportes y tomar cervezas artesanales. $80 por noche, semana tras semana. Y además le pasaba dinero a su madre con regularidad, porque la pensión de Carol no le alcanzaba, ya fuera para arreglar algo en casa o simplemente porque lo pedía. Sofía cerró el portátil y guardó la hoja de cálculo. Se levantó, se estiró y fue a la cocina a prepararse una manzanilla. Se sentó junto a la ventana y miró las luces de la ciudad. Finanzas separadas, lo moderno. Cada uno responsable de lo suyo. Era una idea interesante. Y sería todavía más interesante ver cuánto aguantaba Hasson cuando ella la aceptara de verdad. Sofía tomó un sorbo de té y sonrió para sí misma. No estaba enfadada. Solo pensaba que estaba a punto de arrancar un experimento fascinante y que los resultados iban a ser muy, muy reveladores. La semana siguiente, Hasson andaba nervioso como un gato en cocina de restaurante. Intentó sacar el tema varias veces, pero se quedaba a medias. Sofía lo observaba con la curiosidad clínica de una científica mirando a un ratón de laboratorio justo antes de la prueba. El martes por la noche, volvió a mencionar a Peters. Oye, Peters me mostró hoy otro artículo sobre independencia financiera entre parejas. Bastante convincente. Decía que cuando el dinero es compartido, muchas veces uno de los dos empieza a sentir que el otro se está aprovechando, que uno trabaja y el otro simplemente se beneficia. Sofía seguía cortando tomates en dados. No levantó la vista de la tabla. ¿Y tú te has sentido así entre nosotros? No, claro que no, pero en teoría podría pasar. En teoría pueden pasar muchas cosas. En la práctica, ¿cuál es el problema? Hasson se quedó en silencio. Sofía sabía que quería continuar, pero no encontraba las palabras. Y ella no le tendió ninguna mano. Que ordenara sus propios pensamientos. Que lo dijera él solo. El miércoles llegó a casa antes de lo habitual. Sofía todavía no había vuelto de su reunión con un proveedor. Cuando ella entró pasadas las 8, Hasson la estaba esperando en el sofá con el ordenador cerrado encima de las piernas. Sofía preparó algo rápido para cenar. Gambas con ajo sobre linguini. Comieron sin decir gran cosa. Después ella se fue a la ducha.
Al salir encontró a Jason exactamente donde lo había dejado, dándole vueltas a un cojín entre las manos, como si no supiera qué hacer con ellas. Sofía, necesito que hablemos. Ella se sentó en el sillón de enfrente, ajustándose la bata, el pelo todavía mojado. Lo miró y esperó. He estado dándole muchas vueltas a nuestra situación, a cómo vivimos, a lo del dinero. Sofía no dijo nada. Creo que deberíamos cambiar la manera en que llevamos las finanzas en casa. ¿Qué tipo de cambios? Jason tragó saliva y se apretó el puente de la nariz con 2 dedos. Sofía conocía ese gesto de sobra. Aparecía cuando estaba al borde de los nervios. Creo que sería mejor que cada uno manejara su propio dinero. Es lo que se hace ahora. Es más equitativo. Cada uno se hace cargo de lo suyo, y así no hay roces. ¿Y hemos tenido roces alguna vez por dinero? No. Pero podría pasar. Ya veo. O sea, quieres que separemos las finanzas para prevenir problemas que no existen, pero que en teoría podrían existir algún día. Jason tropezó con sus propias palabras. Bueno, sí. Y además así cada uno tiene su libertad. Gastas lo que quieres sin tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Y cuándo te he pedido yo cuentas de lo que gastas? Nunca. Pero, entonces, ¿de qué libertad me estás hablando? Jason se quedó callado un momento y luego, como si temiera que el valor se le escapara, lo soltó todo de un golpe. Mira, a partir del próximo sueldo vamos a llevar el dinero por separado. Estoy cansado de ser yo quien te mantiene. Silencio total. Sofía lo miró sin que su cara se moviera un milímetro. Por dentro no había dolor, ni rabia, ni asombro. Solo una lucidez helada, cristalina. Por fin. Por fin había dicho en voz alta lo que llevaba semanas dándole vueltas en la cabeza. Sofía sonrió muy despacio. Jason se tensó, preparándose para lo peor. Me parece una idea estupenda, dijo Sofía con una calma perfecta. ¿Qué? En serio, una propuesta fantástica. Estoy completamente de acuerdo. La mandíbula de Jason cayó sola. Los ojos se le abrieron de par en par. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Finanzas separadas, responsabilidad individual, cada uno dueño de lo suyo. Es lo más justo, ¿no? Sí, supongo. Pues empezamos mañana. No tiene sentido demorarlo. Jason se quedó clavado en el sofá con la boca abierta. Se había preparado para una guerra. Para el llanto, los gritos, los reproches. Había ensayado sus argumentos uno por uno, y lo que recibió fue un sí inmediato y sin fisuras. No sabía qué hacer con eso. En serio, ¿de verdad no te importa? ¿Por qué tendría que importarme? Llevas toda la razón. La independencia financiera en la pareja es perfectamente sana. Me alegra mucho que lo hayas sacado tú. Mañana empieza una etapa nueva. Sofía se levantó, se acercó a él y le dio un beso corto en la mejilla. Buenas noches. Mañana tengo que madrugar. Y desapareció en el dormitorio, dejando a Jason completamente solo con su confusión. Sin saber si aquello era una victoria o el principio de algo que no había calculado bien. Sofía se tumbó en la cama y cerró los ojos. Estaba perfectamente tranquila, fría como el mármol. Que Jason quería finanzas separadas, pues iba a tenerlas, con todo lo que eso implicaba, hasta la última coma, y eso, pensó mientras el sueño la envolvía, iba a ser muy, muy interesante. Porque Sofía no era el tipo de mujer que se sienta a llorar en silencio. Era una mujer que actúa, metódica, fría, precisa. Jason estaba a punto de descubrir que había conseguido exactamente lo que pidió. El jueves amaneció diferente. Las reglas habían cambiado, y Sofía no tenía ninguna intención de perder tiempo en comunicárselo. Sofía se levantó a las 6 como siempre. Ducha, traje a medida, pelo recogido. Jason seguía dormido y roncando en su lado de la cama. En la cocina encendió la cafetera, abrió la nevera y sacó ingredientes. Pero no para 2. Rompió 3 huevos, un poco de leche, una pizca de sal. Los vertió en la sartén bien caliente. Mientras la tortilla cuajaba, cortó medio aguacate en láminas y las colocó sobre una rebanada de pan de masa madre artesanal. Encima, varias lonchas del salmón ahumado de calidad que había comprado el día anterior. Exprimió medio pomelo, se sentó en la isla de la cocina con su plato, su café,
y su iPad. Revisó correos, respondió los urgentes. Comió despacio, saboreando. El aguacate estaba en su punto exacto. El salmón se deshacía. Jason bajó alrededor de las 7 y se detuvo en seco en la puerta de la cocina. La mesa estaba puesta para una persona. Buenos días. Buenos días, respondió Sofía sin despegar los ojos de la pantalla. Jason se acercó a la isla y se sentó frente a ella. Miró el desayuno gourmet, miró el salvamantel vacío que tenía delante. Y mi desayuno. Sofía alzó la vista y lo miró con toda la calma del mundo. Te lo preparas tú. Finanzas separadas, recuerdas. Cada uno se ocupa de lo suyo. Hablas en serio, completamente. Tú mismo lo propusiste anoche, cada uno responsable de lo propio. Yo cocino para mí con mi dinero. Tú cocinas para ti con el tuyo. Es perfectamente lógico. Jason abrió la boca. La volvió a cerrar. Se levantó, fue hacia la nevera y abrió las 2 puertas de golpe. Todos los estantes, todos los recipientes, todos los alimentos. Cada uno llevaba una pegatina rosa fluorescente con una sola palabra escrita en rotulador negro. Sofía. ¿Qué es todo esto? Has etiquetado la nevera entera. Por supuesto. Es mi comida, comprada con mi dinero. La separación financiera exige también separación física de los bienes. Puedes ir al supermercado cuando quieras y comprar lo tuyo. Si tienes tiempo antes del trabajo, perfecto. Si no, ya irás después. Sofía, estás de broma. En absoluto. Solo estoy aplicando las normas que estableciste anoche. Finanzas separadas significa responsabilidad individual. ¿O acaso querías decir otra cosa? Jason la miró sin decir nada, completamente desconcertado. Sofía terminó su café tranquilamente, metió su iPad en el bolso y se levantó sin prisa. Llevó su plato al fregadero, lo lavó junto con la taza y el tenedor, los secó uno por uno y los guardó en su sitio. Que tengas un buen día. Y dicho eso, pasó junto a él con absoluta naturalidad y desapareció de la cocina. Jason se quedó ahí plantado, inmóvil, mirando ese océano de pegatinas rosas. Agarró una botella de agua sin etiqueta, se la bebió de golpe, tomó su abrigo y salió dando un portazo que retumbó por toda la casa. Desde su coche en el garaje, Sofía escuchó el golpe y sonrió. Arrancó el motor y se marchó al trabajo. El día transcurrió sin sobresaltos para ella, sin dramas, sin llamadas urgentes, sin incendios que apagar. A la hora del almuerzo, Sofía eligió un bistró elegante a pocos pasos de su oficina. Pidió una ensalada de gambas frescas y una copa de vino blanco bien frío. La cuenta llegó a $45. No dudó ni un instante. Valía cada centavo. Después de comer, abrió su aplicación bancaria y tomó una decisión. Creó una cuenta de ahorros de alto rendimiento. La llamó fondo de emergencia y transfirió de inmediato $2,000 desde su cuenta corriente. Era su red de seguridad, solo suya. Jason no sabía nada de esa cuenta, y tampoco tenía ningún derecho a saberlo. Finanzas separadas, al fin y al cabo. De camino a casa después del trabajo, Sofía se detuvo en Marianos. Cogió un carrito y recorrió los pasillos con calma. Pero esta vez las reglas del juego habían cambiado. Nada de comprar para la familia. Hoy compraba únicamente lo que a ella le gustaba. Gambas salvajes de gran tamaño. Esas que Jason siempre llamaba bichos marinos caros, a $25 la libra. 5 aguacates en su punto perfecto de madurez que él se negaba a probar y tachaba de papilla sin sabor. Un trozo generoso de queso azul Roquefort auténtico, capaz de hacer que Jason abandonara la habitación solo con el olor. Un hermoso filete de lubina chilena, espárragos frescos, cajitas de frambuesas y moras, 3 tabletas de chocolate negro belga importado, una buena botella de Pinot Grigio, cápsulas Nespresso Premium, aceite de oliva virgen extra de primera calidad y un bloque sólido de auténtico parmigiano reggiano. Completó el carrito con verduras orgánicas, hierbas frescas, yogures de calidad y agua con gas en botella de vidrio. En la caja, el total ascendió a $220. Sofía pagó sin parpadear. Era su dinero y lo estaba invirtiendo en ella misma.
Cuando llegó a casa, Jason ya estaba allí, hundido en el sofá con cara de perro apaleado, deslizando el dedo por el móvil. Sofía pasó junto a él con sus pesadas bolsas, sin decir palabra, y fue directa a la cocina. Él no se movió para ayudar. Sofía empezó a colocar la compra. Las gambas y el pescado fueron al cajón superior del congelador, con su correspondiente etiqueta rosa. Los aguacates, el queso, las bayas y las verduras, al estante reservado de la nevera, todo debidamente identificado. Luego sacó algo que había recogido antes de llegar, un pequeño armario de despensa que compró en Home Depot. Lo montó ahí mismo, en una esquina de la cocina, colocó dentro todos sus productos no perecederos, cerró la puerta y le puso un candado pequeño. Se colgó la llave en una fina cadena de plata alrededor del cuello. Justo en ese momento, Jason entró en la cocina. Sus ojos fueron directamente al armario con el candado. ¿Qué es eso? Mi despensa personal, con llave, para que nadie consuma por accidente lo que no le pertenece. Hablas en serio. La gestión separada requiere límites claros. Prefiero evitar malentendidos. Sofía, has perdido la cabeza. Todo lo contrario. ¿Compraste algo para cenar? Jason se quedó en silencio. Había pasado por el supermercado después del trabajo, pero se había quedado paralizado en mitad del pasillo, sin saber por dónde empezar. Al final, agarró lo primero que le pareció fácil. Una bolsa de bocaditos de pizza congelados, pan de molde barato, mantequilla, un paquete de salchichas económicas y un bote de mayonesa. $15. Todo eso ocupaba ahora el estante inferior de la nevera con un aspecto bastante desolador. Sofía sacó sus gambas para descongelarlas. Mientras esperaba, cortó un aguacate, unos tomates cherry y rúcula fresca. Salteó las gambas en aceite de oliva con ajo y un chorro de limón. Las presentó sobre un lecho de hojas verdes, aliñó la ensalada con vinagreta de limón y mostaza y terminó el plato con parmesano recién rallado. Se sirvió una copa de Pinot Grigio, colocó su cena sobre una bandeja. Se puso los auriculares con su música favorita sonando y se instaló en la isla de la cocina. Saboreó cada bocado con toda la calma del mundo. Mientras tanto, Jason intentaba hervir sus salchichas. Las echó al agua, las revolvió sin convicción, y se quedó mirando la olla como si esperara que el fuego le diera alguna instrucción. 10 minutos después las sacó, hinchadas y reventadas. Las aplastó entre 2 rebanadas de pan blanco con un pegote de mayonesa y se sentó frente al televisor a masticar en silencio, con la furia bien apretada entre los dientes. Sofía terminó su cena, lavó su plato y su copa y los guardó. La olla sucia, las pinzas y el desastre del resto lo dejó exactamente donde Jason lo había dejado. Cogió su novela y se acomodó en el sillón. Jason miró su plato de papel vacío, miró el fregadero, miró a Sofía y se levantó a limpiar. 15 minutos golpeando ollas y murmurando entre dientes. Cuando terminó, se desplomó en el sofá con la cara pegada al teléfono. Esa noche se fueron a la cama tarde, cada uno en su extremo del colchón de espaldas, sin decirse una sola palabra. El viernes llegó con exactamente el mismo guión. Sofía preparó avena con frutos rojos frescos, nueces, zumo recién exprimido y café de verdad. Jason entró en la cocina. Miró ese cuenco con cara de envidia mal disimulada y abrió la nevera. En el estante inferior seguían sus provisiones: el pan de molde, la mantequilla y las salchichas hervidas del día anterior. Untó mantequilla en una rebanada de pan, colocó encima una salchicha fría y se tragó ese sándwich sin vida, acompañándolo con un vaso de agua del grifo. Sin café, sin zumo, sin nada. Solo pan, mantequilla y una salchicha que llevaba un día en la nevera. Sofía terminó su desayuno, recogió sus platos y se marchó al trabajo. Jason la vio salir mientras apuraba el último sorbo de agua. Ese mismo viernes, Sofía tenía su evaluación anual de desempeño. El señor Michel la convocó a su oficina, revisaron sus métricas durante casi media hora, y todo era impecable. Cada número, cada indicador, cada resultado. La calificación más alta posible.
Y luego llegó la sorpresa. Un bono de rendimiento de $2.500 que nadie esperaba. Sofía salió de esa oficina con el alma a 1000 por hora. Y lo primero que hizo, antes de contárselo a nadie, fue transferir esos $2.500 directamente a su nuevo fondo de emergencia secreto. Ni un centavo compartido, todo suyo. Al mediodía quedó con su compañera Lauren, en un restaurante de carnes con cierta categoría. Sofía pidió un filete mignon con espárragos a la parrilla. Lauren eligió un rollo de langosta. Comieron sin prisas. Hablaron del trabajo, de los planes del fin de semana, de la semana que había sido. Y entonces Lauren hizo la pregunta inevitable. Entonces, ¿cómo van las cosas en casa? Fascinante, sonrió Sofía. ¿Qué significa eso exactamente? Que Jason propuso separar por completo nuestras finanzas, y yo acepté. Lauren casi se atraganta con el bocado de langosta, y tuvo que tomarse un momento para recuperarse. Espera, finanzas separadas. De verdad, de verdad. Desde antes de ayer, cada uno gestiona su propio dinero, su propia comida, su propia vida. ¿Y cómo está yendo eso? De maravilla. Cocino solo para mí. Compro únicamente lo que yo quiero comer. Y él hace lo mismo. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Lauren soltó una carcajada que resonó en todo el restaurante. Eres implacable. En serio, me encanta. ¿Y él? ¿Cómo lo está llevando? 2 días completos. El primer día cenó salchichas hervidas que se reventaron en la olla. Esta mañana desayunó una salchicha fría metida entre 2 rebanadas de pan blanco. ¿Y tú? Gambas al ajillo, con ensalada de rúcula y parmesano, aguacate. Y esta noche tengo pensado algo aún mejor. Bien por ti, que aprenda. Pidieron expresos para terminar. Sofía pagó sus $65 de la cuenta, sin pestañear, sin calcular. Se sintió genial. Durante años había limitado sus salidas a restaurantes para ahorrar dinero para la familia, para el presupuesto común, para que todo encajara. Ahora no tenía que ahorrar para nadie más. Su dinero era suyo. De camino a casa se detuvo en una marisquería especializada. Compró ostras frescas, porque siempre había querido aprender a abrirlas, y nunca había tenido la ocasión. También se llevó una baguette francesa de verdad, una rueda de camembert que olía intensamente, higos frescos y un tarro de miel local. $85 en total. Los gastó sin que le temblara la mano. Cuando llegó a casa, Jason estaba hundido en el sofá con una expresión que mezclaba el hambre con la rabia. Ese día había comido el menú especial de la cafetería del trabajo. $10 por una carne de origen indescifrable, grasosa, sin gracia, que le había estado revolviendo el estómago toda la tarde. La vio entrar con las bolsas de la compra. La siguió con la mirada, pero no se movió. No dijo nada, no ofreció ayuda. Sofía empezó a preparar la cena sin apresurarse. Abrió las ostras una a una con el cuchillo especial que había comprado esa misma tarde, las acomodó sobre una bandeja llena de hielo picado y las rodeó de gajos de limón. Tostó la baguette en el horno hasta que quedó crujiente y dorada, y montó una tabla con el camembert fundente, los higos jugosos abiertos por la mitad y la miel por encima. Abrió una botella de vino blanco bien frío, se sirvió una copa y se instaló en la isla de la cocina con su música puesta. Probó la primera ostra, mantecosa, salina, perfecta. Un sorbo de vino después, el paraíso. Jason entró en la cocina. Se quedó parado mirando la escena. Las ostras sobre hielo, el queso horneado, la miel dorada, el vino. Se moría de hambre. Solo tenía pan y salchichas en la nevera, y ya no podía ni verlas. Sofía. Ella levantó la vista sin ninguna urgencia. Sí, podemos parar con todo esto ya. ¿Parar con qué? Con esto de las finanzas separadas. Volvamos a como estábamos antes. Jason. Han pasado exactamente 2 días. Y fuiste tú quien propuso esto. Dijiste que era lo más moderno y equitativo. No pensé que te lo fueras a tomar tan al pie de la letra. ¿Y cómo esperabas que lo tomara? Propusiste separar el dinero, yo acepté. Ahora cada uno gestiona el suyo. Así funciona. Eso no era lo que quería decir. Entonces, ¿qué querías decir exactamente?
Jason abrió la boca, la cerró. No había ninguna respuesta disponible que no lo dejara en evidencia de inmediato. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Sofía terminó sus ostras, apuró el vino, recogió todo y fue a la sala a ver Netflix. Jason se sentó a su lado mirándola con una mezcla de furia y hambre que no cuadraba bien con ninguna de las dos. Finalmente, se levantó. Desapareció en la cocina y durante 20 minutos se escucharon golpes de sartén mezclados con un olor a aceite quemado. Volvió con un plato de huevos revueltos que tenían el aspecto y la textura del caucho chamuscado. Se los comió en silencio, con el ceño tan fruncido que parecía permanente. Sábado. El día en que Sofía normalmente llevaba levantada desde el amanecer, organizando, cocinando, preparando un festín completo para la familia de él. Hoy durmió hasta las 10 de la mañana. Se quedó en la cama sin culpa ninguna, deslizando TikTok con la tranquilidad de quien no tiene ninguna obligación pendiente. Jason se despertó alrededor de las 11. Entró en el salón bostezando, se estiró, y entonces algo en su cabeza hizo clic y se quedó paralizado en mitad de la habitación. Sofía. Mis padres vienen hoy. Sofía estaba recostada en el sofá con una novela de suspense de tapa dura. Sí, lo recuerdo. ¿Vas a empezar a cocinar? No. Jason se quedó clavado en el sitio. ¿Cómo que no? Que administramos el dinero por separado. Yo no cocino para tus invitados. Tus padres son tu responsabilidad. Si quieres darles de comer, cocinas tú. O pides comida a domicilio. Tú decides. Sofía, no puedes hacer esto. Son familia. Antes usábamos dinero común para recibirlos. Antes. Ahora cada uno tiene su propio presupuesto. Así que si quieres recibir a tus padres, utiliza el tuyo. Las reglas las pusiste tú. Jason agarró el teléfono y salió disparado al balcón. Sofía podía escuchar retazos de la conversación. Intentaba convencer a su madre de cancelar o aplazar la visita. Pero Carol fue inamovible. Ya estaban de camino. En una hora estarían allí. Volvió dentro con la cara blanca. Vienen de todas formas. ¿Qué hago? Ya te lo dije. Cocina o pide comida. Todavía tienes tiempo. Sofía, por favor. Dame aunque sea alguna orientación. Nunca he cocinado para tanta gente. Internet tiene millones de recetas. O llamas a un restaurante. Seguro que alguien puede entregar en una hora. Es que pedir comida a domicilio es muy caro. Cocinar es más barato. Tú decides. Jason entró en pánico total. Agarró el abrigo, salió disparado por la puerta y arrancó el coche a toda velocidad. Sofía lo vio marcharse y tranquilamente retomó su libro. Ni un segundo de angustia. 40 minutos después, Jason regresó cargando bolsas enormes del supermercado. Entró corriendo a la cocina y empezó a vaciar todo sobre la encimera en modo catástrofe total. Ensalada de patata comprada en el mostrador de la charcutería, 3 pizzas congeladas, una bolsa gigante de alitas, una lasaña de esas que prometen mucho en la caja, una bandeja de sushi barato de esos California Rolls que nadie pide voluntariamente, y una tarta rectangular genérica cuya procedencia era mejor no preguntar. Metió el horno a 230 grados y empezó a meterlo todo a la vez. Las pizzas en una rejilla, la lasaña en otra, las alitas en una bandeja, todo junto, al mismo tiempo, sin ningún tipo de plan. Sofía entró a la cocina a por un vaso de agua con gas, echó un vistazo al desastre monumental que tenía delante, sonrió levemente y salió. Jason no paraba de girar sobre sí mismo, abriendo y cerrando el horno sin descanso. Unas cosas se quemaban, otras seguían congeladas por dentro. El caos era absoluto. En punto de la 1 sonó el timbre. Sofía abrió la puerta. Allí estaban todos. Carol, con su bolsa de tela repleta de tuppers vacíos, ya de entrada un detalle revelador, Michael, Liz y los 3 niños. La suegra cruzó el umbral arrugando la nariz de inmediato. ¿Qué es ese olor tan raro? Sofía, ¿qué cocinaste? Nada. Hola a todos, pasen. Carol la miró como si acabara de hablar en otro idioma. Entró al salón y entonces lo vio. Sofía se dejó caer en el sofá y abrió el libro exactamente donde lo había dejado. Estás leyendo un sábado con visita en casa.
Es un capítulo muy emocionante. Pónganse cómodos. La familia se instaló en los sofás, con una incomodidad que se podía mascar. Los niños corrieron a la habitación de los juguetes. Michael y Liz se intercambiaron una mirada que lo decía todo. Normalmente, a esas horas, la mesa del comedor estaría llena hasta los bordes. Hoy el comedor estaba completamente vacío, sin mantel, sin nada. Jason salió de la cocina sudando, rojo como un tomate maduro. Listo. Todo está listo. Voy a poner la mesa ahora mismo. Y empezó a sacar la comida. La ensalada de patata apareció sobre la mesa en su envase de plástico original del supermercado, sin ni siquiera trasvasar. Las pizzas tenían los bordes carbonizados y el centro crudo. Las alitas estaban chamuscadas por fuera y rosadas por dentro, en el límite de lo comestible. La lasaña era una masa tibia y aguada, sin forma definida. El sushi sudaba dentro de su bandeja de plástico. Y para rematar, tiró unos platos de papel sobre la mesa. Carol contempló aquello con horror genuino. Hijo, tú hiciste esto. Bueno, lo compré y lo calenté. Sofía no cocinó. Su madre se giró hacia Sofía con expresión de tormenta. ¿Y por qué demonios no cocinaste tú? Sofía levantó la vista del libro con toda la calma del mundo y marcó la página. Porque ahora administramos el dinero por separado, Carol. ¿Recuerdas? Hace 3 semanas te sentaste en esta misma casa y me explicaste lo conveniente y lo moderno que era. Jason siguió tu consejo. Cada uno se hace cargo de sus propios gastos. Yo cocino para mí con mi dinero. Si Jason quiere invitar gente, cocina con el suyo. Y eso es exactamente lo que hizo. Pero es que somos familia. Sois la familia de Jason. Él puede gastar en vosotros, y lo hizo. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero mi dinero es mi dinero. Carol abrió la boca, la cerró. No encontró ni una sola palabra. Michael soltó una risita que intentó disimular. Liz se mordió el labio con fuerza. La comida arrancó en un silencio cargado de tensión. Todos se sentaron a regañadientes. La ensalada de patata era insípida y nadaba en mayonesa barata. La pizza sabía directamente a ceniza. Las alitas eran gomosas y arriesgadas. La lasaña estaba fría en el centro. El sushi era una pasta irreconocible. Los niños se negaron en redondo a comer. La pequeña empezó a llorar exigiendo comida de verdad, como siempre. Liz intentó calmarla, sin éxito. Carol estaba sentada con el rostro pétreo, apenas rozando el plato de papel. Michael masticaba en silencio una corteza quemada. Liz solo bebía agua. 20 minutos después, todos abandonaron la farsa. Nadie comía ya, solo silencio. Ese silencio incómodo, agresivo, que normalmente en esa casa se rompía con café, postre y horas de conversación. Hoy se oía caer un alfiler, hasta que Carol explotó. Jason, ¿me puedes explicar qué está pasando aquí exactamente? Jason se removió en la silla. Mamá, es que Sofía y yo decidimos separar las finanzas. Cada uno se ocupa de sus propios gastos. ¿Y por qué harían algo tan absurdo? Porque es moderno, porque es justo. Tú misma lo dijiste. El rostro de Carol pasó directamente al violeta. Yo no quise decir esto. Entonces, ¿qué quisiste decir exactamente? Sofía cerró el libro del todo. Se levantó, fue hasta el comedor y se sentó frente a su suegra. Carol, hace 3 semanas me diste una lección sobre finanzas separadas. Me dijiste que era conveniente, moderno y justo. Jason estuvo de acuerdo. Ahora funcionamos así. ¿Cuál es el problema? El problema es que estás haciendo el ridículo. Dejas que tu marido pase hambre y te niegas a alimentar a tu familia. Yo no dejo que nadie pase hambre. Jason es un adulto con sueldo propio y capacidad para cocinar, encargar comida o comprarla hecha. Exactamente igual que yo. Somos iguales, ¿no? Pero tú eres su esposa. Tienes obligaciones. Mis obligaciones como esposa no incluyen hacer de servicio de catering gratuito para los familiares de mi marido cada sábado. Trabajo a tiempo completo. Gano mi propio dinero. Pago mi mitad de todo, igual que él. ¿Somos iguales o no lo somos? Carol se ruborizó intensamente. Nunca fuiste tan fría. No.
Antes cocinaba para todos con gusto porque creía que éramos una familia unida. Pero desde que sugeriste que funcionáramos como entidades financieras independientes, ya dejamos de ser una unidad. Somos individuos responsables de nosotros mismos. Eso fue tu idea, Carol, no la mía. Michael soltó una carcajada seca y definitiva. Jason, Sofía tiene toda la razón. Michael. La madre lanzó su nombre como si fuera un insulto. Mamá, para, déjala hablar. Sofía tiene razón en todo, absolutamente en todo. Nos hemos acostumbrado a aparecer aquí cada sábado, como si esto fuera un restaurante de autoservicio, comer hasta llenarnos, llevarnos tuppers para toda la semana y volver a casa tan contentos. Y todo eso a costa del dinero de Sofía, de sus horas libres, de su fin de semana. Ella se quedaba aquí cocinando para nosotros mientras nosotros ni siquiera pensábamos en lo que eso le costaba. Hemos sido unos aprovechados de manual. Liz asintió despacio, sin decir nada, pero con la mirada fija en el suelo. Tu hermano tiene razón. Yo siempre me fui a casa con ese peso en el estómago, sintiéndome mal por coger tanta comida. Pero ustedes me decían que era lo normal, que a Sofía le encantaba hacerlo. Me encantaba, confirmó Sofía con calma. Me encantaba cuando nuestras finanzas eran una sola. Ahora que son dos cuentas distintas, las cosas funcionan de otra manera. Las reglas cambian. Carol apretó los labios hasta convertirlos en una línea fina y tensa. Se levantó de golpe, agarró su bolsa, esta vez vacía, sin ni un solo tupper lleno, y no se molestó en mirar a nadie. Nos vamos. Niños, abrigos ahora mismo. Michael y Liz se pusieron en pie. Recogieron a los niños entre el llanto y el caos habitual de las despedidas apresuradas. En la puerta, antes de salir, Michael se giró una última vez hacia su hermano. Jason, piénsalo bien. Sofía no es el problema aquí. El problema lo creaste tú con este juego tan absurdo. La puerta se cerró. Un clic seco y definitivo. Jason se quedó solo en el comedor, rodeado de platos de papel manchados, comida a medio terminar y el silencio más incómodo de su vida. Luego miró hacia el salón. Sofía ya estaba en el sofá, con el libro abierto exactamente por donde lo había dejado, como si nada de lo que acababa de ocurrir le hubiera alterado lo más mínimo. Sofía, por favor. Podemos terminar ya con esto. Ella levantó los ojos del libro, solo un momento. Volver a como estábamos antes. Han sido solo 3 días. Ya estás dispuesto a abandonar toda esa independencia financiera que tanto reclamabas. No es que la abandone, es que me doy cuenta de que algo está muy mal. ¿El qué exactamente? Esto, que comamos separados, que cocinemos por separado. Somos un matrimonio. Se supone que hacemos las cosas juntos. ¿Y entonces por qué exigiste cuentas separadas? Jason no respondió. Sofía cerró el libro del todo y lo dejó sobre la mesita. Escuchaste a tu amigo Peters, el que tuvo ese divorcio tan feo y del que su exmujer se llevó todo. Y escuchaste a tu madre, que fue plantando la idea poco a poco en tu cabeza, y al final llegaste a la conclusión de que yo te estaba sacando el dinero, que estaba despilfarrando lo que tú ganabas. Me equivoco. No fue exactamente así. Fue exactamente así. Creías que separar el dinero te daría control total, que si cada uno gastaba solo lo suyo, todo encajaría perfectamente. Pero en ningún momento te detuviste a pensar que finanzas separadas significa vidas separadas, que significa que cada uno carga solo con su parte de todo, de absolutamente todo. Jason se dejó caer en el sofá y se tapó la cara con las manos. He sido un idiota completo. Sí, pero todavía puedes arreglarlo. Él la miró con los ojos cargados de algo que quería ser esperanza. ¿Me perdonas? Es demasiado pronto para hablar de perdón. Primero necesitas entender de verdad lo que has hecho. Sofía cerró el libro, fue a su despacho y volvió con el portátil. Se sentó a su lado y abrió la hoja de cálculo. Filas y columnas perfectamente ordenadas. Cada gasto del último año, con su recibo adjunto. Mira esto. Aquí están todos los gastos del hogar de los últimos 12 meses. Jason empezó a leer, y sus ojos se fueron abriendo poco a poco. Cenas de fin de semana para tu familia.
más de $9,000 al año, solo en comida, sin contar mi tiempo, el gas ni el agua. Yo no sabía que era tanto. Compra semanal, $6,000 al año. Suministros, 3,000. Productos del hogar, 1,200. Mi ropa, 1,500. Regalos para las dos familias, 2,500. Sofía fue pasando cada pestaña una por una, y Jason se iba poniendo más pálido a cada número. En resumen, de mis $8,000 mensuales, prácticamente todo se iba en mantener esta vida que compartíamos. Me quedaban quizá 500 para mí. Sofía, yo y tú, de tus 5,500 al mes, ponías 150 en la cuenta común. El resto, más de $5,000 cada mes, los gastabas en ti. En relojes, en salidas con tus amigos, en darle efectivo a tu madre. ¿Dónde está la equidad en eso, Jason? Jason no encontró ninguna palabra. Sofía cerró el portátil con calma. Por eso acepté las finanzas separadas, para que vieras exactamente cuánto aportaba a este matrimonio. ¿Y cuál era mi recompensa? Que me dijeran que el asado había quedado un poco demasiado hecho. Se levantó, dejó el portátil sobre la mesa de café y caminó hacia el dormitorio. Cuando de verdad lo entiendas, hablaremos de perdón. La puerta se cerró con llave. Jason se quedó inmóvil en el sofá, mirando al vacío. Su cabeza no paraba. Nunca había hecho esos cálculos. Nunca se había molestado en pensar en ello. Simplemente asumía que Sofía se encargaba de todo, que eso era lo normal, que así funcionaban las cosas. Pero la realidad era brutal. El aprovechado era él. Llevaba años viviendo a cuerpo de rey mientras ella financiaba en silencio cada detalle de esa vida. Y él había tenido la cara de decirle que estaba harto de mantenerla. Esa noche intentó hacerse la cena. Hirvió espaguetis y les echó salsa fría de bote directamente por encima. Era horrible. Se lo comió igual, en silencio, cucharada a cucharada. Desde la cocina llegó el sonido de una sartén caliente. Sofía selló un filete perfecto con verduras salteadas en mantequilla de ajo. Cenaron en habitaciones distintas sin cruzar ni una palabra. El domingo fue todavía peor. Jason intentó limpiar el apartamento y descubrió que no sabía dónde estaba nada. Aspiró la sala y tiró la toalla. Metió su ropa en la lavadora, eligió el ciclo equivocado y encogió 3 suéteres que apreciaba. Sofía siguió con su día como si él fuera invisible. Portátil, libro, Netflix. Una vida perfectamente autónoma. Por la tarde, su madre lo llamó. Salió al balcón. Caro le exigió disculpas, lanzó acusaciones y cargó contra Sofía con todo. Jason intentó explicarle los números, pero ella no quiso escuchar nada. Cuando entró de nuevo al apartamento, tenía la cara de alguien que acaba de perder algo importante. Sofía lo vio. No dijo nada. Durmieron en los extremos opuestos de la cama. Jason no pegó ojo en toda la noche. Sofía durmió de un tirón, con la mente despejada y la conciencia tranquila. El lunes arrancó la segunda semana de Guerra Fría, y Jason ya empezaba a acusar el desgaste. Salió pitando al trabajo sin desayunar. No tenía ni idea de cómo prepararse algo, y pasar por Starbucks cada mañana le estaba vaciando la cartera. Sofía, mientras tanto, se hizo su avena de siempre. Se tomó su espresso y llegó a la oficina puntual y fresca. El día le vino cargado. Otro lío con la aduana de Taiwán, unos manifiestos presentados mal. Estuvo 3 horas pegada al teléfono, mandando correos, tirando de contactos, moviendo fichas hasta que consiguió que el envío saliera adelante. A mediodía comió en la cafetería corporativa con un gerente de contabilidad. Hablaron de trabajo, del tiempo en Chicago. Sofía no soltó ni una sílaba sobre lo que estaba viviendo en casa. Nunca ventilaba sus asuntos personales. Eso no iba con ella. Esa noche Jason llegó tarde. Sofía ya había cenado. Vieiras sobre el... Él abrió la nevera y se encontró con el panorama más deprimente de su vida. Una barra de Wonder Bread y una salchicha solitaria en su estante. Se había olvidado por completo del supermercado. Arrancó una rebanada de pan, le dio un mordisco y se tragó ese masacote seco con agua del grifo. Sofía estaba en el sofá viendo una película, ni se giró.
El martes, el miércoles y el jueves fueron calcados. Jason rebuscaba en la cafetería de la empresa lo que podía, compraba comida rápida de camino a casa o simplemente sobrevivía a base de pan. En una semana se había dejado $300 intentando alimentarse con porquería. Sus camisas de vestir estaban hechas un mapa porque no sabía planchar. Su lado del baño era un desastre porque no sabía limpiarlo. Los platos se acumulaban en el fregadero y cuando los lavaba fatal. Sofía, en cambio, estaba en otro nivel. Cocinaba como una chef, arrasaba en el trabajo y quedaba con sus amigas. Se la veía radiante, descansada, entera, como si la situación no le rozara siquiera. Para el viernes por la noche, Jason estaba al límite. Entró al apartamento y la encontró en la cocina preparando pato a la naranja. El olor era brutal, de esos que te llegan al alma. Se sentó en la isla y la observó trabajar. La vio moverse con esa seguridad que ella siempre tenía, y entonces, con la voz completamente rota, habló. Sofía, tenemos un minuto para hablar. Ella se giró. Te escucho. Lo siento de verdad, y con toda la profundidad que puedo. Ahora lo entiendo todo. Estaba equivocado. Fui un egoísta enorme. Te di por hecha y no valoré nada, absolutamente nada, de todo lo que hacías. Por favor, quiero volver a como éramos antes. Presupuesto compartido, un matrimonio de verdad, sin esta frialdad que me está matando. Sofía apagó el fuego. Se limpió las manos despacio con el paño de lino y se sentó frente a él. Está bien, pero bajo mis condiciones, lo que sea. Seguiré llevando un registro detallado de todos los gastos. Tendrás acceso total para ver a dónde va cada euro en cualquier momento. Nada oculto. De acuerdo. Las cenas familiares de fin de semana serán una vez al mes, no cada semana. Y hablaremos del menú antes. Entendido. Se acabó lo de los tuppers para llevar. Aquí se cocina para comer en esta mesa. Mi cocina no es un servicio de catering para que tu familia llene su nevera de vuelta a casa. De acuerdo. Nunca más traerás a nuestro matrimonio los consejos de tipos amargados como Peters. Si tenemos un problema, me hablas a mí directamente. No a tus compañeros de trabajo. Lo prometo. Sofía lo miró en silencio, largo, sin parpadear. Y por último, reconocerás con palabras que yo no soy una sanguijuela a la que tú mantienes. Soy tu compañera en igualdad. Aporto tanto a esta familia como tú, si no más. Lo sé. Dios, ahora lo sé de verdad. Lo reconozco sin ninguna duda. Entonces, bien. Volvemos al presupuesto conjunto. Jason se levantó de un salto para abrazarla. Sofía le paró en seco con la palma de la mano contra el pecho. Espera, te perdono, pero no olvido. Lo que me dijiste, que estabas harto de mantenerme. Esas palabras van a quedarse conmigo para siempre. Sofía, no lo decía en serio. Fui un idiota. Ya sé que lo fuiste, pero salieron de tu boca. Y ahora siempre sabré que en el momento en que todo se torció, en lugar de ponerte de mi lado, me acusaste. Y eso ha cambiado algo entre nosotros para siempre. Se levantó, volvió a los fogones y retomó la preparación. Pero esta vez sacó una segunda pechuga de pato. Jason se quedó sentado en la isla sintiendo cómo se le instalaba un nudo frío en el estómago. Lo había entendido. Había roto algo fundamental en su matrimonio. Y la culpa era solo suya. Pero la historia no terminó ahí. La semana siguiente, a pesar de la conversación de la cocina, Sofía no había fusionado las cuentas todavía. Lo miraba con ojos fríos, evaluadores. Es demasiado pronto, Jason. Aún no has terminado de entenderlo. Él intentó suplicar. Ella no se movió. Jason siguió sobreviviendo a base de comida rápida y almuerzos de cafetería. La ropa arrugada, los espacios hechos un caos, el dinero desapareciendo a velocidad de vértigo. Su calidad de vida estaba por los suelos. Sofía seguía prosperando. Comidas espléndidas, ropa impecable, finanzas saneadas. El lunes de la tercera semana le sonó el teléfono. Jason, somos nosotros. Vamos el sábado, te echamos de menos. Era su madre. Él se quedó helado. Mamá, ¿y si dejáis pasar esta vez? Las cosas están muy tensas ahora mismo.
¿Qué cosas? No podemos visitar la casa de nuestro propio hijo. Estaremos a la 1 para comer, como siempre. Mamá, sin peros. Hasta el sábado. Colgó. Jason se quedó mirando la pantalla apagada, con cara de pánico absoluto. ¿Qué iba a hacer? Sofía no iba a cocinar. Eso estaba clarísimo, y él no tenía ni la más remota idea de cómo alimentar a 7 personas. Esa noche intentó sacar el tema. Sofía, mis padres y Nicole vienen el sábado. Ella estaba leyendo, no levantó la vista. Ya lo sé. Te oí ayer en el balcón. ¿Me ayudas? No, Sofía, por favor, solo está. Ella cerró el libro y le miró fijamente. Jason, tenemos las finanzas separadas. Tu familia es tu problema. Así de simple. Pero es que no sé cocinar. Pues aprende, o pide a domicilio, o contrata un catering. Tienes opciones, Jason. Sofía, no. Hablo completamente en serio. Querías independencia financiera, no. Pues ya la tienes. Ahora vive con las consecuencias. Se levantó y cerró la puerta del dormitorio tras ella. Jason pasó el resto de la semana en un estado de pánico permanente, como si alguien le hubiera puesto el mundo en cámara lenta. Buscó recetas en Google, pero todo lo que leía le parecía un manual de física cuántica. El jueves tocó fondo. Llamó a un restaurante italiano de categoría que estaba cerca de su oficina y contrató un catering completo para el sábado. Bandejas enormes de pasta premium, ensaladas, pan de ajo y tiramisú. Le salió por $350, casi todo lo que le quedaba de sueldo para una sola comida, pero no veía otra salida. El viernes por la noche se lo dijo a Sofía con cierto tono de orgullo. He pedido catering de Mayanos. Llega mañana al mediodía. Buen trabajo, muy ingenioso de tu parte, pero no vas a cocinar nada tú. No. Ni siquiera vas a sentarte con nosotros. Tampoco. ¿Y por qué iba a hacerlo? Es tu comida, comprada con tu dinero para tu familia. A mí no me invitaron. Sofía, van a pensar que estás mal de la cabeza. Que piensen lo que quieran. Jason entendió que no tenía ningún sentido seguir discutiendo. Se fue a dormir con un peso enorme en el pecho. El sábado comenzó fatal. Sofía se levantó temprano, se duchó. Se arregló como si fuera una presentación importante y anunció tranquilamente que pasaría el día en casa de una amiga en el centro de Chicago. Vuelvo esta noche. Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? No. Simplemente no tengo el más mínimo interés en participar en tu circo. Buena suerte. Y se fue. Jason se quedó solo en el apartamento. A las 11:30 sonó el teléfono. Era el restaurante. Señor, le pedimos 1000 disculpas. Tuvimos un problema grave con las tuberías en la cocina principal y no podemos cumplir con su pedido de hoy. Le haremos el reembolso completo. El dinero llegará en 3 a 5 días hábiles. A Jason se le heló la sangre. Sus padres llegaban en 90 minutos. Agarró el abrigo y salió disparado hacia el supermercado más cercano. Corría entre los pasillos hiperventilando. ¿Qué podía preparar? Echó al carrito las cajas más baratas de pasta pene que encontró, unos botes de salsa marinara genérica, pan de molde y mantequilla. En la cuenta corriente casi no le quedaba nada. El próximo sueldo llegaba en una semana. Llegó a casa y abrió la primera caja. Se quedó paralizado delante de los fogones. ¿Cómo se hierve la pasta? ¿Cuánta agua necesita? ¿Cuánto tiempo? Lo intentó a ojo. Llenó una olla con muy poca agua, puso el fuego al máximo y echó 2 cajas enteras. Como el agua era insuficiente, la pasta se pegó de inmediato al fondo, formando un bloque duro y almidonado. Jason, soltando improperios, intentó rasparlo sin éxito. Al final tiró toda aquella masa quemada y arruinada al fregadero. Miró el reloj. Las 12:45. Llegarían en 15 minutos. En un estado de pánico absoluto y cegador, agarró la última caja de pene que quedaba. La abrió de un tirón y vertió la pasta seca, dura y completamente cruda directamente sobre 3 platos de papel. Puso los 3 platos sobre la mesa del comedor. Nada más. Exactamente a la 1 sonó el timbre. Jason abrió la puerta con cara de cadáver. Carol entró como una tromba balanceando su bolsa con recipientes. Michael, Liz y los niños la siguieron. Huele raro aquí.
comentó Carol. Huele a nada. Sofía no cocinó otra vez. Pasen, fue lo único que Jason consiguió susurrar. Se quitaron los abrigos. Los niños salieron corriendo a jugar. Carol miró la mesa del comedor. La comida no está lista. Sí está. Ya la traigo. Jason fue a la cocina, agarró los 3 platos y los depositó sobre la mesa. Todos se quedaron mirando en silencio. En cada plato había un montón de pene seco como gravilla, sin hervir, recién salido de la caja de cartón. Un silencio de funeral cayó sobre la habitación. Michael habló primero. ¿Pero qué es esto? Jason, empapado en sudor, no respondió. Carol se acercó, tomó un fideo y trató de partirlo. Esto está crudo. Justo en ese momento, Sofía apareció en el pasillo. No había ido a ningún lado. Había permanecido todo el tiempo sentada tranquilamente en el dormitorio principal, esperando. La familia giró la cabeza hacia ella. Sofía estaba en la entrada con la sonrisa más serena y más perturbadora del mundo. «Tú lo hiciste a propósito», le gritó Carol. «¿Qué clase de porquería nos está sirviendo este chico?» Sofía caminó despacio hacia la mesa, observó la pasta cruda y luego miró a sus suegros. «Que aproveche». «Ahora manejamos el dinero por separado, ¿se acuerdan?» Se giró hacia Jason. «Solo te alcanzaba para pasta seca, ¿verdad? Bueno, bon appetit. Intenten no romperse un diente. Silencio total». A Carol se le desencajó la mandíbula. Michael se inclinó hacia adelante, tosiendo de manera exagerada para disimular que se moría de risa. Liz se tapó la cara con las manos. Jason estaba blanco como el papel. «Sofía, no te fuiste», susurró él. «No, estuve en el dormitorio mirándote sufrir, esperando exactamente este momento». «¿Por qué?» «Para demostrarte algo, a ti y a ellos». Paseó la mirada lentamente por la habitación. «Para que todos aquí entiendan de una vez lo que significa de verdad manejar el dinero por separado». Carol recuperó la voz. «Te estás burlando de tu propia familia. Somos tu familia». «No», la cortó Sofía con una frialdad absoluta. «Ustedes son la familia de Jason. Y fue usted, Carol, quien propuso lo de las finanzas separadas. Lo recuerda. Hace 3 semanas, sentada en mi mesa, explicándome lo moderno y práctico que era ese sistema. Yo no quise decir eso. Entonces, ¿qué quiso decir? Que yo siguiera vaciando mi cuenta para financiar su estilo de vida mientras todos seguían apareciendo aquí a comer gratis. Así no funciona». «No comemos gratis, somos familia». Una familia que venía cada sábado a llevarse recipientes llenos de comida cara para alimentarse el resto de la semana. Una familia que durante 3 años enteros había devorado más de 27. $1000 de su dinero sin pronunciar ni una sola vez las palabras gracias. Carol se puso primero de un rojo violento y luego palideció de golpe. «Yo no sabía eso». «Claro que no lo sabías», respondió Sofía. «Nunca te importó saberlo. Llegabas, se llenaban el estómago, criticabas mi cocina y recogías tus bolsas. Yo ponía el dinero, el tiempo y el esfuerzo físico. Y mi único reconocimiento era que me dijeras que la carne estaba poco hecha». «Sofía tiene razón», dijo Liz en voz baja desde su rincón. «Nos aprovechamos completamente de tu generosidad». Michael asintió despacio. «Mamá, tiene toda la razón del mundo». Carol miró a su hijo, a su nuera, y luego volvió a los platos de pasta cruda sobre la mesa. Esto es una humillación». «Sí», dijo Sofía con una calma absoluta. «Lo es. Exactamente la misma humillación que yo sentí cuando Jason me miró a los ojos y me dijo que estaba harto de mantenerme. La humillación de que la persona que financia toda la casa sea señalada como una aprovechada». Se giró lentamente hacia su marido. «¿Ves ahora lo que cuesta alimentar a tu propia familia con tu propio dinero? Gastaste hasta el último centavo en una empresa de catering que te dejó plantado y lo único que te quedó fue pasta barata que ni siquiera sabes cómo servir». Jason miraba el suelo sin poder despegar los ojos de él, completamente destrozado. «Y yo hice esos cada sábado durante 3 años. $200 en ingredientes premium. 5 horas cocinando. La mesa puesta. Insultos de regalo. Viendo a tu madre robarse mis propias creaciones.
y me convencía a mí misma de que estaba bien, porque éramos familia. Sofía tomó un fideo seco y lo quebró entre sus dedos. Pero resulta que no éramos una familia. Resulta que yo era simplemente una chef personal sin sueldo y una criada doméstica que su marido estaba explotando sin darse cuenta. Sofía, lo siento de verdad, logró decir Jason por fin, con la voz completamente rota. He sido un idiota enorme. No pensé, no entendí nada. Y ahora lo entiendes. Sí, lo entiendo todo. Por favor, perdóname. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Jason cayó de rodillas allí mismo, sobre el suelo de madera, delante de toda su familia, con las manos juntas, llorando sin disimulo. Perdóname. Quiero que volvamos a lo de antes. Ahora lo veo todo con claridad. Te voy a valorar. No voy a escuchar a Peters. No voy a escuchar a nadie más. Solo te pido que me perdones. Sofía lo miró desde arriba durante un minuto eterno y agónico. Toda la habitación retuvo el aliento. Levántate, Jason. Él se incorporó de un salto, la cara empapada en lágrimas, los ojos enrojecidos. Te perdono. Jason soltó un suspiro enorme, tembloroso, de puro alivio, y dio un paso hacia ella para abrazarla. Sofía levantó la mano y lo detuvo en seco, pero con condiciones muy claras y muy estrictas. Lo que sea. Volvemos a una cuenta conjunta, pero yo mantengo el control total sobre el registro principal. Verás a dónde va cada centavo. De acuerdo. Las comidas familiares de fin de semana serán una vez al mes, ni una más, y con acuerdo previo. De acuerdo. No más recipientes para llevar. Nunca más. Si comen aquí, comen lo que hay. Si quieren llevarse comida, van a un restaurante y la pagan ellos. Carol hizo un gesto de indignación, pero Michael puso una mano firme sobre su hombro. Mamá, cállate. Es completamente justo. Jason asintió una y otra vez. Hecho. Nunca más aceptarás consejos matrimoniales de personas ajenas a esta casa. Si tienes un problema, me lo traes directamente a mí. Lo juro. Sofía hizo una pausa. Su voz bajó hasta volverse mortalmente seria. Y lo último, reconocerás en voz alta que yo no soy una dependiente, soy tu compañera, en igualdad de condiciones. Aporto muchísimo más a este hogar que tú. Y lo vas a respetar siempre. Jason lloraba abiertamente ya. Sí, sí, lo juro. Tú lo haces todo por nosotros. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo siento mucho. Bien. A partir del lunes, las finanzas vuelven a ser conjuntas. Jason se abalanzó hacia ella y la envolvió en un abrazo. Ella le dio unas palmadas en la espalda, pero su cuerpo seguía tenso. Lo apartó con suavidad y se volvió hacia sus suegros. Carol, no te guardo rencor, pero en el futuro, por favor, no des consejos sobre matrimonios ajenos cuando no tienes ni la más remota idea de la realidad económica que hay detrás. Casi destruiste el mío. Su suegra, completamente aplastada, bajó la mirada. Lo siento, Sofía. No imaginé que llegaría a esto. Lo sé, por eso lo dejo pasar. Liz se acercó y abrazó a Sofía con fuerza. Gracias por alimentarnos todos estos años. Hemos sido horribles. Michael fue el siguiente. Sofía, eres una dura de verdad. Nos diste una lección brutal, pero era completamente necesaria. Justo en ese momento. Los niños salieron disparados de la habitación de juguetes y se pararon en seco mirando a los adultos con los ojos llorosos. La pequeña fijó la vista en la mesa. ¿Y la comida? ¿Por qué solo hay palitos crujientes? Todos se miraron entre sí. Lo absurdo de la situación rompió de golpe toda la tensión, y una carcajada genuina estalló en la sala. Sofía sonrió por primera vez y se dirigió a la cocina. Preparó algo rápido. Los niños no tienen que pagar los errores de los adultos. Abrió su despensa. 30 minutos después, había una mesa con tortillas esponjosas de espinacas y gruyere, baguette fresca cortada en rebanadas y una tabla generosa de embutidos y quesos. Sencillo, pero abundante y rico. Todos se sentaron y comieron. El ambiente era raro, sin hostilidad, pero tampoco con la calma de siempre. Era el comienzo de algo diferente. Después del almuerzo, la familia no tardó en marcharse. Abrigaron a los niños. En la puerta, Carol abrazó a Sofía con torpeza. Gracias por perdonarnos
Y Jasón, cuida a esta mujer. Es muy fuerte. Simplemente no tolero la injusticia, Carol. No deberías tolerarla. Se fueron. La puerta se cerró con un clic suave. Jasón y Sofía se quedaron solos por fin. Él la miró con esos ojos enormes, cargados de culpa. Sofía, ¿de verdad me perdonaste? Sí, Jasón, te perdoné. Entonces todo volverá a ser como antes. Sofía permaneció en silencio durante un largo momento. No, las cosas no volverían a ser las de antes. Serían distintas. No necesariamente peores, simplemente distintas. Y todo por lo que él... Porque cuando esas palabras salieron de su boca, algo se quebró entre ellos. Algo que no se ve pero que lo sostiene todo. La confianza ciega, la intimidad real, esa certeza inquebrantable de que eran un equipo que ninguna tormenta podía partir. Podía él repararlo. Sofía no lo sabía. El tiempo lo diría. Jasón asintió despacio. Sabía perfectamente lo que le acababan de dar, una segunda oportunidad. La última. Y lo entendía muy bien. Si la desperdiciaba, no habría ninguna más. Empezaron a recoger la mesa en silencio, cada uno enfocado en lo suyo. La vida siguió su curso. Pero los cimientos ya eran otros. Pasó un mes desde aquel maldito sábado. Y Jasón, hay que reconocerlo, cambió de verdad. Se volvió atento, presente, cariñoso. Hacía las tareas del hogar sin que nadie se lo pidiera. Pasaba la aspiradora. Le preguntaba cómo le había ido en la empresa de logística. Cortó todo contacto personal con Peters, limitándose estrictamente a los asuntos de trabajo. Carol también cambió. Aparecía una vez al mes, comía, agradecía con amabilidad genuina y se marchaba sin llevarse nada y sin quejarse de nada. En apariencia, la vida había recuperado una hermosa normalidad. Pero en el fondo, Sofía seguía sintiendo la fractura. Miraba a Jasón y ya no veía al hombre en quien confiaba ciegamente con su vida entera. Ahora veía a alguien perfectamente capaz de volverse contra ella. Un hombre que, en un momento de estrés fabricado, había elegido acusarla en lugar de ponerse de su lado. Y así, Sofía siguió ingresando dinero en su cuenta de ahorro secreta. Cada mes, una parte considerable de su sueldo de $8,000 desaparecía allí. El saldo ya superaba los 25,000. Era su cuerda de emergencia. Jasón no sabía nada de esa cuenta. Y no tenía por qué saberlo, porque Sofía ya vivía con un plan B permanente instalado en el fondo de su mente. Ya no era la esposa entregada de forma incondicional, aquella que consideraba su matrimonio un voto sagrado e irrompible. Era una mujer que había abierto los ojos, que conocía los defectos más profundos de su pareja, que sabía exactamente de lo que él era capaz cuando llegaba el momento de la verdad. Y ese conocimiento lo había cambiado todo. Una noche fría de Chicago. Los dos en el sofá, viendo una película. Jasón le rodeó los hombros con el brazo. Sofía no se apartó, pero tampoco se arrimó a él. Simplemente miraba la pantalla con la vista perdida en algún lugar muy lejano. Sofía, ¿eres feliz?, preguntó él en voz baja. Ella tardó en responder. Estoy tranquila. Es por lo que pasó. Sí, hay algo que pueda hacer. Ya lo estás haciendo. Veo el esfuerzo, Jasón. Pero estas cosas llevan el tiempo que tienen que llevar. El tiempo lo dirá. Él la acercó apenas un poco más. Sofía lo permitió. Terminaron la película físicamente entrelazados, pero la mente de ella estaba a kilómetros de distancia. En su pecho ya no quedaba odio ni rencor, solo un vacío silencioso y resonante. Donde antes había amor incondicional, ahora apenas quedaba un afecto cauteloso y frío. No lo odiaba, pero ya no lo amaba como antes. Una parte de ese amor murió en el instante exacto en que él dijo, estoy cansado de mantenerte. Y esa parte no podría resucitar jamás. Ninguna disculpa, ningún cambio de conducta, por muy sincero que fuera, podría traerla de vuelta. Esa muerte era permanente. Y esa era, quizás, la mayor tragedia de toda esta historia. Siguieron viviendo juntos, compartiendo cama, desayunando en la misma isla de la cocina. Para el mundo exterior eran una pareja perfecta, exitosa, con buenos ingresos. Pero por dentro, las luces se habían apagado.
Jason se aferraba a la esperanza desesperada de que algún día el calor volvería a los ojos de ella. Pero Sofía sabía que eso no iba a ocurrir. Había perdonado, no había olvidado. Hay heridas que no sanan de verdad. Simplemente dejan de sangrar, se cierran y dejan una cicatriz gruesa y permanente. Y cada vez que miraba a Jason, Sofía veía esa cicatriz, recordaba la traición. Mantenía el muro bien alto, porque ya no podía confiar en él plenamente. Y sin confianza absoluta, la verdadera intimidad es imposible. Pasó un año. Luego 2, seguían juntos, en una convivencia tranquila y sin conflictos visibles. Jason seguía intentándolo. Sofía seguía manteniendo la distancia. Su fondo secreto crecía. $40,000, 60,000, 85,000. Una noche, Jason la miró desde el otro lado de la isla de la cocina. Sofía, ¿alguna vez me perdonarás de verdad? Ella sostuvo su mirada. Sus ojos eran imposibles de leer. Te perdoné el mismo día, Jason. Pero perdonar a alguien no significa olvidar lo que hizo. Y no significa volver a confiar en esa persona. Entonces no confías en mí. No como antes. ¿Podré recuperar eso algún día? No lo sé. Siendo honesta. Probablemente no. Entonces, ¿por qué seguimos juntos? Sofía miró por la ventana la nieve cayendo sobre la ciudad. Por costumbre, principalmente. Por comodidad. Divorciarse es agotador. Pero no me amas. Me importas, pero no como antes. Ahora es más frío. Jason bajó la vista hacia la encimera de granito. Lo arruiné todo. Sí. Y probablemente no tenga arreglo. Se quedaron sentados en silencio. A menos de 1 metro el uno del otro. Pero en universos completamente distintos. Jason comprendió en ese momento que le había perdido para siempre. Que ella quizás seguía sentada en su cocina, pero que su corazón había hecho las maletas y se había marchado años atrás. Ese fue el precio definitivo de su arrogancia, su paranoia y aquellas palabras imperdonables. Ganó su perdón, pero perdió su amor, y de eso no se recuperaría jamás. Sofía siguió con su vida, trabajando, cocinando, creciendo. Por fuera nada había cambiado, pero por dentro. Ya era emocionalmente liberada de los límites de ese matrimonio. Se quedaba por rutina, por compasión, para evitar el desgaste de una separación. Pero el amor se había ido y ella sabía, con una certeza absoluta y serena, que algún día encontraría la fuerza para cruzar esa puerta. No hoy, quizás no mañana, pero algún día, porque vivir sin amor real es vivir a medias. Y Sofía nunca fue de las que se conforman con eso.